Hola, ¿qué tal? Yo soy Nico y el día de hoy voy a presentar el tema 6.3.1 del libro de Mónica Clapp, que es ecuaciones integrales y la ecuación integral de Fredholm del segundo tipo. Entonces, Eric Evan Fredholm fue un matemático suizo, siglo XX, un par de datos acerca de él, que pues fue pionero en el desarrollo de la teoría de operadores, que pues básicamente es trabajar con operadores lineales en espacios de funciones. Operadores lineales que conocemos pues de toda la vida en espacios vectoriales, en este caso concretamente en espacios de funciones. Y pues se trabajó con operadores diferenciales y con operadores integrales, como la derivada, como la integral, operadores que ya conocemos. Y entonces, para estar todos en la misma página de lo que voy a discutir el día de hoy, pues tenemos que saber que es una ecuación integral, ¿no? Y pues es básicamente una ecuación en donde nuestra incógnita es una función, bastante similar a lo que ya sabemos de ecuaciones diferenciales, pero en este caso la función está siendo afectada por un operador diferencial, como la derivada, sino por una integral, como lo dice el nombre. Y nosotros ya llevamos, de hecho, un rato trabajando con ecuaciones integrales, por ejemplo, esta que tenemos aquí, que podemos verla, quedarnosle viendo un ratito y decir, pues la función que lo cumple, una función que lo cumple, la función x, ¿no? Triangulito, la identidad, y eso nos da que vale un medio. Por supuesto, la ecuación con la que vamos a trabajar es un poquito más complicada que esto, y entonces el objetivo que nosotros tenemos en mente es probar la existencia y unicidad de las soluciones para esa ecuación integral. Intenté buscar algunos ejemplos que motivaran por qué estamos interesados en esto. Hay algunas cosas interesantes en mecánica cuántica, en procesamiento de señales, imágenes y pues en física en general. Sin embargo, me pareció que era muy complicado, no lo entendí por completo y eso iba a ocupar más tiempo al explicarlo aquí. Entonces, vamos a ponernos un poquito en modo matemáticos y matemáticas y pues nada más probar que existen las soluciones y son únicas para esta ecuación integral. Entonces vamos a hablar de la ecuación integral de Fredholm. Y entonces necesitamos un par de ingredientes previos para nuestra receta. Necesitamos una función k que vaya de un cuadradito a, b cruz a, b de R2 en R, y una función g continua que vaya de a, b en R. K también tiene que ser continua y necesitamos un número real lambda en los reales. Y definimos esta ecuación integral que se tiene que cumplir para todas las x en el intervalo a, b. Nuestra función incógnita es la función f, y entonces vamos a ponerle apellido. Si lambda es igual a 0, estamos ante una ecuación del primer tipo, y si lambda es distinto de 0, es del segundo tipo. Esto, pues, básicamente, primer tipo significa que nuestra función incógnita está nada más adentro de la integral, y si es del segundo tipo, quiere decir que la función incógnita está fuera de la integral. ¿No? Hay una diferencia importante, por ejemplo, con la ecuación integral de Volterra, es que en este caso los límites de integración son fijos y eso nos va a hacer la vida más fácil en nuestra prueba. Y entonces nosotros lo que queremos saber es si existe y es única la solución, la función f, que vaya del intervalo a, b en R, tal que para todas las x se cumpla esa ecuación que tenemos arriba. Y entonces lo que vamos a hacer es traducir este problema que tenemos aquí en un problema de punto fijo. Y una observación que quiero hacer es que para que f exista y sea única, vamos a tener que imponer condiciones sobre la constante lambda. Y entonces el teorema nos va a decir que si lambda en valor absoluto es mayor que la norma infinita de k multiplicada por la longitud del intervalo a, b, esto está bien definido puesto que k es una función continua en un compacto, de hecho existe el máximo. Entonces, para cada función g en nuestros continuos de la, b, la ecuación integral de Fredholm va a tener una única solución. Entonces, un par de recordatorios importantes es que una contracción es una función phi que va a ir de un espacio métrico en sí mismo, y que para alguna constante alfa entre 0 y 1, la distancia entre las imágenes va a ser menor o igual que la distancia entre los dos puntos originales multiplicados por nuestra constante a para todo x y y en nuestro espacio métrico. Y el teorema del punto fijo de Banach nos dice que si estamos ahora en un espacio métrico que además es completo y por supuesto no vacío, entonces si f es una contracción, se va a seguir que va a tener un punto fijo x estrella, y de hecho ese punto fijo va a ser único. Entonces, con eso en mente, vamos a necesitar encontrar un espacio métrico completo. Van a ser las continuas del intervalo a, b en R, porque ahí nos interesa resolver la ecuación diferencial, probar la existencia y unicidad de f. Y vamos a tener que encontrar también una función phi que sea una contracción para poder aplicar Banach, que va a ir de las continuas en el mismo espacio. Entonces, el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente. Es un procedimiento que seguimos bastante similar a cuando estuvimos trabajando con el problema de Cauchy-Kovalevskaya.
Vamos a definir una nueva función para cada continua en el intervalo a, b, como esta función f gótica f, donde básicamente lo que estamos haciendo es tomar nuestra función k de x, y e integrar respecto a y para cada x que nosotros nos tomemos en el intervalo a, b, ¿no? Tomando eso para cada función continua, podemos reescribir la ecuación integral de Fredholm del segundo tipo de esta manera, que es una pues igualdad un poquito menos intimidante, aunque pues nada más lo que hicimos fue cambiar esta integral por esta expresión de aquí. Y si nosotros queremos que se cumpla la igualdad para todas las x en el intervalo, lo que tenemos de hecho es una igualdad entre funciones. Aquí tenemos reales, acá tenemos funciones. Entonces, si estamos en el segundo tipo y lambda es distinto de 0, podemos despejar y esto ya nos comienza a oler a que aquí vamos a definir una función que nos va a ayudar, puesto que tenemos a f a los dos lados de la igualdad. Entonces, si nosotros probamos que nuestra función phi gótica f está en las continuas, vamos a poder definir esta función phi de lambda de f, que va a caer también en las continuas, por lo que vamos a probar. Vamos a ver que para algunos lambdas, que ya adelanté cuáles van a ser, esta va a ser una contracción, y puesto que las continuas de la, b en R es un espacio completo con la norma infinito, eso lo probamos en clase, R es completo, esta función phi de lambda va a tener un único punto fijo y por los extremos vamos a tener una solución a la ecuación integral de Fredholm, ST segundo tipo, ¿no? Entonces, pues primero necesitamos probar eso, que la función f gótica f va a ser continua en el a, b. Entonces el lema es que para cada función continua que nos tomemos en este intervalo, esta función definida como esta integral va a ser continua. Entonces procedemos a la demostración y no nos queda más que trabajar con dos casos. El primero es que sea la constante 0, la función que nos agarramos, y entonces todo lo que está dentro de la integral va a ser la constante 0, y entonces la función f gótica f va a ser igual a la constante 0, y esa es súper mega continua en el intervalo a, b, y ya acabamos. Por otro lado, si f es distinta de 0, podemos tomarnos un epsilon mayor que 0, como en toda buena prueba de continuidad. Entonces hacemos un pequeño paréntesis para notar que como k de x, y del cuadrito en R es continua, y como el cuadrito es compacto, eso lo probamos en clase, entonces k va a ser uniformemente continua en el cuadrito a, b. Entonces, aquí repetí epsilon mayor que 0. Nosotros podemos definir una epsilon gorrito como e sobre m menos a por la norma infinito de f. Esto está bien definido porque f es una función continua y estamos en un intervalo a, b. Esto es positivo, puesto que b es mayor que a. Y está bien definido porque son números distintos. Y epsilon, pues es mayor que 0, es positivo. Entonces, todo este epsilon gorrito va a ser mayor que 0. Y entonces, esta epsilon nos va a proporcionar una delta mayor que 0 por la continuidad uniforme de k en el cuadrito a, b. Y esto está muy padre, porque esto nos va a garantizar que si nos tomamos dos puntos cualesquiera que están a una distancia menor a delta, entonces la distancia entre las imágenes va a ser menor a epsilon gorrito, y eso lo vamos a utilizar en un momento. Entonces, pues regresando a lo que queríamos era probar la continuidad de f gótica f. Lo que hacemos es tomarnos un punto arbitrario en el intervalo a, b, y nos tomamos un punto también en el dominio de f gótica f, tal que la distancia entre ellos sea menor que delta, la delta que nos proporcionó la continuidad uniforme de k. Y ahora vemos cómo se comportan las imágenes en términos de distancia. Acá tenemos f gótica f de x, f gótica f de x0, que no es más que el valor absoluto de las evaluaciones, puesto que estamos en R, y esto no es por definición más que las integrales, ¿no? Con, en este caso, y x0. Como la integral es lineal, podemos colapsar toda una misma integral con una diferencia, y aquí tenemos la f de y en ambos términos, podemos factorizar, y después de factorizar aprovechamos la desigualdad del triángulo para funciones de R en R que vimos en cálculo 2, ¿verdad? Y podemos meter este valor absoluto dentro de la función que tenemos en el integrando, pues. Y como es un producto, podemos partir el valor absoluto para cada uno de los términos de la multiplicación. Y aquí utilizamos el hecho de que, pues como estamos en el mismo punto y, pues, la distancia entre ellos es 0, eso es menor que delta, x menos x0 es menor que delta, y podemos utilizar, por esas dos desigualdades, esto que tenemos acá. Esta implicación que tenemos acá por la continuidad uniforme de k. Eso va a ser menor que epsilon gorrito. Entonces, este remolinito va a ser igual a esto. Esta desigualdad entre estas por 1, por la continuidad uniforme, va a ser menor o igual que epsilon gorrito. Y aquí tenemos a la función f de y, ¿no?
Ahora, aquí hay un errorcito. Esto va a ser menor o igual que, como epsilon gorrito es una constante fea, pero una constante, la podemos sacar de la integral. Y aquí estamos integrando de a, b a f de y en valor absoluto, que no resulta ser más que la norma infinito de la función f en intervalo a, b, ¿no? Puesto que alcanza su máximo, podemos hacer eso. Estamos en un compacto a, b y f es continuo. Entonces, por cómo definimos a epsilon gorrito, podemos cancelar b menos a con b menos a y la norma infinito de f, por eso la definimos así de extraña, y nos queda epsilon como resultado de esta última desigualdad, y entonces la distancia entre las imágenes va a ser menor que epsilon siempre que demos la distancia entre x0 y x menor que la delta proporcionada por la continuidad uniforme de k. Y así probamos que la función f gótica f es continua. Ahora sí, ya con eso en mente, podemos probar el teorema de la existencia y unicidad de las soluciones para la ecuación integral de Fredholm. Y entonces el teorema nos dice que si el valor absoluto de lambda es mayor estricto que la norma infinito de k por b menos a, entonces para cada g en las continuas en este intervalo, la ecuación integral de Fredholm va a tener una única solución. ¿Vale? Entonces, ya nada más es como organizar lo que pusimos en la estrategia y utilizar lo que acabamos de probar en el lema. Damos un lambda menor que 0 porque estamos en el segundo tipo y una función continua g en el intervalo 0,1 que cae en R. Ahora definimos phi de lambda como la función que va de las continuas de a, b en las continuas de a, b. Como phi de lambda de f, 1 sobre lambda por f gótica f más g. Todo esto que tenemos acá es una función. Y nosotros dijimos que está en las continuas porque probamos que si f es continua, entonces esta de acá es continua, esta por hipótesis es continua, esto es un escalar, entonces todo esto de aquí es continuo. Entonces, en efecto, caemos en este espacio y eso es crucial. Eso es crucial, por eso hicimos la prueba de lema. Entonces, ahora lo que necesitamos ver es que esta función phi de lambda es una contracción. Ahí. Acá, de hecho, lo que queremos ver es eso, que phi de lambda de f es una contracción, ¿no? Entonces damos dos puntos, dos funciones en las continuas de la coma b y un x arbitrario en el a, b. Y vemos cómo se comparan las distancias entre las imágenes con la distancia entre los puntos originales, por cómo definimos phi de lambda de phi de alguna función, de f en alguna función y estamos evaluando en x, pues tenemos esta igualdad de acá. Estamos con el valor absoluto, tenemos el mismo 1 sobre lambda, podemos factorizar, sacar y sale con valor absoluto. Por cómo definimos f gótica f, tenemos estas integrales de aquí. Y de nuevo, lo que hacemos es restar por la linealidad de la integral, meter el valor absoluto dentro de la integral, partir en 2 y después aquí la función k de x, y siempre va a estar por debajo de su máximo, que es la norma infinito de k, porque existe, estamos en un compacto y es continua, y podemos sacar la norma infinito de ahí, ¿no? Y acá tenemos la norma infinito de f1 menos f2, lo que hicimos fue sacar esto de la integral, y nos queda esa integral que no es más que la definición de norma infinito, y nos queda la última igualdad, 1 sobre valor absoluto de lambda, b menos a, norma infinito de k, por la norma infinito de f1 menos f2. Entonces, tenemos que de lo primero y lo último, la distancia entre phi de lambda phi de 1 y phi de lambda phi 2, norma infinito es menor que todo este chunche de acá. Nótense que acá estamos trabajando con algún valor en x, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es una desigualdad en términos de f1 y f2. Son las funciones, ¿vale? Entonces, lo que sí nosotros teníamos es que el valor absoluto de lambda, esto no tendría que ir por acá, acá de hecho tendría que ir pi de lambda, es una contracción. Nosotros por hipótesis teníamos que el valor absoluto de lambda es mayor que esta expresión de aquí. Podemos dividir, puesto que lambda es distinto de 0, toda esta expresión de acá, y entonces va a resultar esto que tengo escrito por aquí, que 1 sobre lambda, b menos a, valor absoluto, perdón, norma infinito de k,
norma infinito de K es menor que 1, ¿no? Y esto es mayor que 0. Por lo que phi de lambda es una contracción, ¿no? Encontramos esta desigualdad y tenemos que todo esto de aquí está entre 0 y 1. Entonces, la distancia entre las imágenes es menor o igual que la distancia entre los puntos originales multiplicados por nuestra constante alfa entre 0 y 1. Entonces, ya hallamos que phi de lambda en efecto es una contracción, y como sabemos que las continuas del A, B en R es un espacio métrico completo, por el teorema de punto fijo de Banach, phi de lambda es una contracción, las continuas de A, B en R es un espacio métrico completo, por el teorema punto fijo de Banach, tenemos que existe un único punto X estrella, F estrella, en el espacio tal que un único punto tal que es punto fijo, ¿vale? Entonces, F estrella es igual a phi lambda de F estrella. Y por como definimos phi de lambda, tenemos esta igualdad de acá, ¿no? Eso, de lo primero y lo último, se traduce en esta igualdad de acá. Y entonces nosotros vimos arriba que si se cumple esto, esta igualdad entre funciones, por cómo definimos F gótica F, nosotros podemos garantizar que tenemos una igualdad punto a punto entre funciones, y entonces F estrella, la función continua de A, B en R, es solución a la ecuación integral de Fredholm del segundo tipo. Entonces, aplicando el teorema del punto fijo de Banach, pues probamos el resultado que queríamos demostrar y ponemos nuestro bonito Halmos aquí, nuestro cuadrito. Entonces, eso concluiría la demostración. En el PDF voy a adjuntar la prueba del ejercicio que viene anexo a esta sección del libro, y eso sería todo de mi parte. En caso de cualquier duda, pues estoy en los comentarios o por mensaje. Y pues ya, muchas gracias por la atención.